Hoy vamos a empezar una nueva serie y mire que en los años que tengo sirviéndole al Señor y predicando y recibiendo palabra de parte de Dios, esta revelación yo le aconsejo, mire, le voy a aconsejar de antemano desde ahora. Es una revelación que recibí de parte de Dios y cuando la recibí dije, wow, Señor, esas son de las revelaciones que el enemigo, que Satanás, la pelea. Porque estas son de las revelaciones de la palabra, de la enseñanza que nos van a ayudar a nosotros a reinar en vida, a reinar sobre cualquier situación. Y no solamente eso, sino que usted se va a dar cuenta que a lo largo del día de hoy, de la enseñanza, de la predicación, como usted quiera llamarle, de la serie, va a venir revelación de parte de Dios que van a abrir los ojos del entendimiento, pero mucho más todavía que nos va a ayudar a entender los planes del enemigo por adelantado. Posiblemente podremos mirar hacia atrás y comprender ciertas cosas que no comprendíamos. Los ojos del entendimiento se van a abrir y a Satanás eso no le interesa para nada. Y yo de antemano le pido que se vayan preparando. Hoy uno de esos días que me hubiese gustado predicar donde estuviéramos todos juntos. No voy a decir que estuviéramos en el templo, sino físicamente juntos. Hoy lo anhelé. Lo anhelé no porque en la parte tecnológica hay limitantes, porque hasta ahora hemos visto cómo a pesar de la tecnología, la presencia de Dios se manifiesta igual, el Espíritu Santo se siente de igual manera, pero es como que tenía deseo de que estuviéramos juntos, así como registra la palabra en el libro de los Hechos, que estaban los 120, que estaban unánimes, pero que estaban en un mismo lugar. Pero sabemos las limitantes que tenemos, que no es por voluntad de hombre, que no estamos físicamente en un mismo lugar, pero yo espero y le rogaba al Señor, le decía, Señor, yo te pido que por favor, primero a la iglesia local, ministrale a través del Espíritu Santo, de la manera que tú me has ministrado a mí con la revelación de esta palabra. Ministrale a aquellas personas que han de recibir el mensaje, que lo van a ver por las redes sociales, cualquiera que sea. Yo sé que muchas personas tú le vas a ministrar, Señor, y le vas a abrir los ojos del entendimiento. Señor, yo sé que tú le vas a ayudar a entender los planes del enemigo. Tú vas a revelar los planes del enemigo por adelantado. Es de esa enseñanza, de esa revelación que Dios en su momento la trae para darnos la victoria sobre cualquier circunstancia. Ya de antemano, cuando yo recibí la revelación, a mí me impactó bastante y es como que uno sabía de antemano, el Espíritu Santo me dejaba saber que Dios iba a hacer algo especial con esta revelación. Y no solamente por una semana, sino por lo que resta de ese año y lo que posiblemente los próximos años. Eli Flyer es el que dice, cuando el enemigo te ve avanzando, te hará resistencia. Luego entonces yo le puse más detalles, tal y como lo recibí cuando lo recibí de parte de Dios, porque no crea que era que yo estaba estudiando la Biblia cuando escuché la voz del Espíritu Santo que me dio este mensaje textualmente, esa revelación textualmente de esa manera. Yo estaba como un poquito en pleito con Dios, pero pleito no pleito con irrespeto, sino pidiéndole a Dios que me ayudara a entender ciertas cosas. Y le decía, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y luego que hice mi lista de lo por qué, la única respuesta que vino fue la siguiente. Dice, cuando el enemigo o cuando tus enemigos te ven avanzando con fuerza, te harán una resistencia violenta. Automáticamente me callaron la boca. Tan pronto yo escuché esa palabra, de una vez me corrió toda la revelación. Entonces pude mirar hacia atrás, pude mirar el presente y mirar hacia adelante. Y siguió entonces el Espíritu Santo expandiendo esa revelación. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Pero la parte edificante, cómo Dios me capta la atención. Una vez que recibo la revelación, rápidamente me guía el Señor para crear el e-flyer. Pongo la publicación. Cuando empiezo a mirar de una vez el comportamiento del tráfico de las personas, digo, ok, Dios se está trayendo algo bien fuerte con eso. Ya luego, entonces, cuando empieza a darme el resto de la revelación, y dije, wow,
Señor, esta palabra hay que atesorarla. Esta palabra el enemigo la va a pelear. La va a pelear porque esta palabra, esta revelación, este mensaje garantiza victoria para el pueblo de Dios. Esta palabra levanta personas que estén postradas en el piso. Cualquier persona que esté confundida rápidamente. Hay cosas que han ocurrido posiblemente a personas conocidas de esta generación cristianas que la vamos a entender a partir de lo que vamos a leer. Y de antemano, si usted tiene papel y lápiz, escríbalo ahí. Ya sabe que vamos a hablar de resistencia violenta o tal vez oposición violenta, cualquiera de las dos maneras. Tal vez usted me va a escuchar a mí durante el mensaje intercambiando. Me va a escuchar intercambiándola con resistencia violenta o tal vez con oposición violenta. ¿Pero de qué? De parte del enemigo. Y es interesante que donde vamos a leer es un pasaje muy conocido y usado por muchos cristianos, predicadores, pastores, apóstoles, evangelistas. Un pasaje bíblico que se usa como motivación para esos momentos cuando tal vez uno está pasando ciertos procesos. Lo que a mí me captó la atención es que cuando el Espíritu me lleva a leer ahí donde vamos a leer en Mateo capítulo 11, versículo 12, que leo el pasaje bíblico, entonces, por dirección del Espíritu Santo me deja saber, vete al original para que tú encuentres qué fue lo que verdaderamente yo dije. Y me captó la atención porque vi como una discrepancia, vi algo como que no hacía sentido. Cuando leí, vi algo como que, oye, pero no me había detenido. Me estremeció más el espíritu cuando yo encontré el original, qué es lo que dice. Porque yo no había leído la Biblia cuando yo escuché de parte de Dios a través del Espíritu Santo, cuando el enemigo te ve avanzando con fuerza, te va a hacer una resistencia violenta. Yo no había leído ningún pasaje bíblico, yo no había ido al original, cuando entonces vengo y encuentro lo siguiente. Pero vamos a leer allá Mateo capítulo 11, versículo 12, y luego, para establecerlo como una verdad, vamos a buscar los ejemplos bíblicos y vamos a buscar en los manuscritos de la palabra de Dios, en la vida de diferentes personajes donde eso se ha cumplido. Eso que suena bonito, que suena contagioso. Luego la palabra la vamos a aplicar en tiempo para la iglesia local. También lo vamos a poner de manera individual y también para las personas que van a ver el mensaje en las redes sociales en la distancia. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo solo voy a leer de la manera tradicional que está traducida en la Reina Valera de 1960, que es la manera que la mayoría de los predicadores la han usado. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, esto es Jesús hablando, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuánto habían leído ese pasaje bíblico? Mayoría, ¿verdad que sí? Yo no sé usted, pero yo he escuchado en el pasado ese pasaje bíblico en personas que nos gusta la guerra, que no nos amedrentamos cuando se nos hace oposición. Porque hay gente que le tiene miedo a la guerra, y más si son guerras espirituales o a las adversidades que hace el enemigo. Y de la manera tradicional que yo había escuchado y se la guardan a uno, no la tienen en el bolsillo, lo tienen por aquí guardadito bien preparado para cuando las cosas se ponen bien adversas, dice, no, porque la palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte. Yo lo había escuchado de esta manera, que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. De esa manera yo lo había escuchado. Ahora, cuando uno lo lee y empieza a mirar detenidamente y le pide al Espíritu Santo, que es el responsable de guiarnos a toda verdad, tiene que decir, pero ¿por qué Jesús viene y dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta el momento que él está hablando, dice, el reino de los cielos sufre violencia y dice, y los violentos los arrebatan? Sufre violencia, los violentos los arrebatan.
como que that doesn't make sense. Ahí hay algo como que yo no entiendo bien. De ahí cuando entonces me voy al original, entonces empieza la revelación a correr y yo espero que entonces de ahí en adelante le empecemos a coger sabor a lo que viene. Escriba ahí, hay que disfrutar el alimento que Dios ha mandado en el día de hoy, porque este alimento, el enemigo no le conviene que la iglesia lo tenga. Al enemigo no le conviene que el que esté en la distancia, el que esté en la iglesia local, entienda lo que Jesús dijo ahí. Para que vayan entendiendo, le voy a poner la cosa en contexto y luego le voy a dar entonces cómo debió ser la traducción para que sacarle mejor provecho a lo que Jesús estaba diciendo. La última vez que Dios había hablado antes del ángel de Jehová, del ángel Gabriel, hablar con el sumo sacerdote Zacarías, quien luego después se convierte en el padre de Juan el Bautista, pasaron 400 años que Dios no hablaba con nadie, no le enviaba palabra a su pueblo a través de nadie. Es lo que se llama los famosos 400 años del silencio. Desde el libro de Malaquías, creo que desde el profeta Malaquías hasta el nacimiento de Juan, porque Malaquías es el último de los profetas que Dios le habla y usted lo busca en su Biblia, desde el mensaje de Malaquías hasta la conversación que tiene el ángel Gabriel con Zacarías, Dios no había hablado con nadie. 400 años de silencio, escríbalo ahí, 400 años de silencio, desde Malaquías hasta la conversación del ángel, del mensajero de Dios con el sumo sacerdote Zacarías. Eso es bien importante. Pero aún cuando Dios envía a su ángel 2 veces, que 2 veces, cuando Dios hace lo mismo 2 veces, cosa firme de parte de él, eso es lo que interpreta José en el Antiguo Testamento con el sueño de Faraón, manda a su mensajero a hablar primero con el sumo sacerdote Zacarías y nada pasa. Es una conversación importante. Dios está volviendo a hablar después de 400 años, pero usted no ve nada extraordinario que ocurre. Vuelve el mensajero 6 meses después, el ángel Gabriel, a hablar ahora con María, a traer y revelar inclusive qué se iba a engendrar en el vientre de María a través del Espíritu Santo. Eso no es un mosquito, eso es un camello. Eso es algo bien importante. La noticia y lo que se está diciendo ahí, y eso es una conversación, más sin embargo no se ve que hay ningún cambio. Lo cual entonces viene el Espíritu Santo y me ministra mi vida y me dice, Satanás se sabe la palabra, pero porque se sepa la palabra no quiere decir que él puede entender y sabe los planes que Dios tiene. Porque cuando Satanás tuvo la conversación con Jesús, él refirió a todo lo que estaba escrito, mas sin embargo Satanás no sabía cuál era el plan de Dios para derrotarlo a él. Entonces escriba ahí, dice, aunque Satanás se sepa lo que está escrito en la palabra, él no sabe cuál es el plan que Dios tiene contigo y conmigo, como él nunca supo y pudo descifrar el plan de Dios para Jesucristo. Vayan cogiendo, porque lo voy a leer para que entiendan lo que hemos leído y hemos escuchado por tradición que se nos enseñó. Se perdió la parte más importante que hasta hoy le doy gracias a Dios que la vamos a compartir para someter al enemigo por debajo de nuestros pies, no solamente como iglesia local, sino todas las personas que van a escuchar este mensaje. Vuelvo y le digo, estamos hablando y empezando la revelación, la serie, de que cuando Satanás, primeramente, nos vea avanzando con fuerza, nos va a hacer una resistencia, una oposición violenta. Dice que cuando los haters, los envidiosos, nuestros enemigos nos vean avanzando con fuerza, serán instrumentos de Satanás para hacer una oposición, una resistencia violenta.
Le estoy aclarando esto que ocurre, dos conversaciones bien serias, que es diciendo, Zacarías, mira, tu mujer Elizabeth, que es estéril, va a concebir en su vejez. Una conversación después de 400 años de silencio de Dios, que no hablaba con nadie, y nada pasa. Viene el ángel, habla con María, le deja saber que va a engendrar a Jesús, al Mesías, y nada pasa. Digo, Señor, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que tú estás diciendo y registra el Evangelio de Mateo, y que la traducción que se da en la Reina Valera viene y dice que desde los días de Juan el Bautista, Jesús está diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan. Oh, qué bien suena esto, pero un poquito contradictorio. Ahora voy a lo que dice el original, lo que Jesús le dijo a su generación. Y esto lo puede verificar cualquier persona que tenga acceso a los manuscritos originales de manera digital. Jesús le está diciendo a su generación, desde el momento que Juan el Bautista nació, empezó el reino de los cielos a avanzar. Y como el reino de los cielos estuvo estancado por 400 años de silencio, que Dios no habló, cuando nace Juan el Bautista, empieza a producirse movimiento en el reino de los cielos. Entonces el diablo empieza a usar a gente violento para hacerle oposición al plan de Dios. Digo, oh, eso ya es muy diferente a lo que se está leyendo ahí. Ahora yo puedo entender por qué entonces a expandir la revelación, que en los 400 años del silencio, el diablo y los demonios estaban más perdidos que el hijo de Limber. No sabía qué estaba ocurriendo, no sabía qué estaba pasando. Y ahora viene más expansión sobre la revelación. Ahora vamos a entender, recuérdense, cuando el enemigo ve que estamos avanzando con fuerza, él se va a levantar a hacer una resistencia, una oposición violenta. Llega el ángel Gabriel y habla con Zacarías y nada pasa. Viene el ángel Gabriel 6 meses después, habla con María y nada pasa. Pero llegan los sabios de Oriente diciendo, ¿en dónde está el rey de los judíos? Porque vimos su estrella nacer. El diablo dijo, ok, quiere decir que ya nació. Está aquí, no sabemos dónde está. Una matanza extraordinaria. Una oposición con violencia. Digo, oh, ahora estamos entendiendo. Satanás estaba buscando, queriendo saber qué estaba ocurriendo, pero Dios no hablaba. Entonces escriba ahí, mira, cuando Dios no te habla, estate tranquilo que hay momentos que Dios sabe. Mejor te conviene, nos conviene a nosotros que Dios muchas veces guarde silencio, porque cuando Dios abre la boca y se revela, se manifiesta públicamente, mire que empiezan las cosas a moverse. Prepárate, no te sorprenda. Preparémonos, autoridad divina. Prepárate tú que estés en la distancia, que cuando Dios revela lo que Él va a hacer contigo, ahí viene la oposición, ahí viene la resistencia violenta. Entonces escriba ahí, Satanás no sabía de la conversación del ángel con María. Satanás no sabía de la conversación del ángel con Zacarías, porque si lo hubiese sabido, de una vez se hubiese manifestado una resistencia y una oposición violenta. Esa oposición, esa resistencia violenta se manifestó cuando llegaron los sabios de Oriente y dijeron, ¿en dónde está el rey de los judíos? Hemos visto su estrella, sabemos que nació. Y cualquiera piensa que una conversación a nivel terrenal que se está dando, pero nosotros sabemos que a través de líderes gubernamentales en la tierra está operando el ministerio del diablo. Y de ahí viene entonces una oposición violenta, que solamente en el Antiguo Testamento registra que cuando nació Moisés es que hubo una matanza tan grande de niños, que todo el que ha leído la Biblia sabe que es una tipificación lo que ocurrió en el tiempo de Moisés para lo que iba a ocurrir con Jesucristo. Pero eso mismo, ¿por qué ocurre la matanza de tantos niños?
porque como preguntó el gobernador de la época, cuando llegaron los sabios, dijeron, ¿hace cuánto tiempo ustedes vieron la estrella? Bueno, más o menos como 2 años y algo. Ok, mátenme todos los niños de tal edad para abajo. Ahora viene el enemigo a hacer una oposición, una resistencia violenta, porque entonces, ahora Jesús le está diciendo ahí donde leímos, en Mateo 11:12 es, desde que nació Juan el Bautista, las cosas del reino de Dios empezaron a moverse, empezaron a moverse, empezaron a moverse. Y cuando el diablo empezó a ver que se estaba moviendo, el diablo no sabía quién era el Mesías. Y estaba tratando, por eso aparece Jesucristo a los 12 años en el templo, hablando con los mismos religiosos que después lo matan. Si esa gente hubiesen sabido que el niño de los 12 años era el Mesías, lo matan a los 12. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es lo que decía? Se maravillaban. ¡Ay, qué niño con tanto talento! ¡Qué niño más sabio! Porque nunca veían al Mesías. Dígale a la persona que está a su lado y escríbalo ahí bien claro, y usted que me escucha en la distancia. Hay momentos que el enemigo solamente, los haters, los envidiosos, se admiran de lo que Dios ha depositado en ti, pero es porque no pueden ver cuál es el impacto que tú vas a tener en el reino de Dios. Porque si lo hubiesen sabido, tratan de matarte temprano. Por eso es que el diablo siempre a los escogidos de Dios trata de matarlos pequeños, porque después que crece, no hay diablo que pueda hacernos frente. Entonces vamos a escribir algo más. Y te recomiendo que lo escriba todo. Cada vez que veamos que se manifiesta resistencia o oposición violenta, tenemos que hacer un retroceso y mirar qué activó esta resistencia y esta oposición violenta. El enemigo no pelea cualquier cosa. El enemigo a usted y a mí no nos va a pelear las cosas que supuestamente que nosotros queremos tener. El enemigo va a pelear las cosas que tengamos que van conforme al plan de Dios, que van a impactar la esfera espiritual y que van a venir a agarrar y derrotarlo a él. Y voy a seguir para que entiendan, para establecer esto como una verdad en medio nuestro y para aquellos que necesitan más verificación de la palabra para empezar a implementarla en su vida. Sigo en el mismo escenario. Es Jesús que le está diciendo a su generación, el movimiento empezó, este estaba detenido por 400 años, no pasaba nada, esto empezó a moverse cuando nació Juan. Y el diablo entonces empieza a decir, bueno, algo se está moviendo. En Dominicana dirían, algo se está cocinando. Puedo leer, esto me huele a victoria, pero al diablo la victoria del cristiano le suena a derrota. Entonces, dígalo ahí, el olor a la victoria del cristiano al diablo le huele a derrota. Y por eso es que él dice, tenemos que apresurar porque sabemos que el tiempo se nos está cortando. Si no hacemos algo rápido, no lo vamos a poder detener. Daniel, ¿qué tú haces? Estoy esperando que Dios me responda. Daniel, déjame decirte que desde el primer día que tú dispusiste en tu corazón entender la revelación, Dios envió respuesta delante de él. Pero de que el diablo vio movimiento en el cielo para enviarte respuesta a la tierra, hizo una oposición violenta. Fue tan violenta que fueron 21 días que en los aires hubo oposición y Dios tuvo que enviar refuerzo. Por eso es que tenemos que estar contentos y decir, Señor, ¿sabes qué? Diablo, te tengo mala noticia. Que no importa cuántos meses, cuántos años, tú has hecho resistencia, has hecho oposición. Lo que Dios envió para nosotros va a llegar. Dios está enviando, ¿sabe qué? Refuerzo. Diga, tranquilo, refuerzo Dios está haciendo. No te muevas, no cambie de posición. Sigue esperando que desde el primer día que le dijimos a Dios que sí, Dios dijo, aquí tengo para ustedes lo que ustedes me pidieron. Quédense ahí esperando. Diga, cuando el diablo ve que estamos avanzando, él va a hacer una resistencia, una oposición violenta, pero no cualquier. Usted se da cuenta que yo no estoy usando movimiento, estoy diciendo avanzando, porque puede ser que estemos moviéndonos y no estemos avanzando para ningún lado. Pregúntenle a la gente de los 40 años en el desierto,
que se estaban moviendo y no avanzaban. ¿Sabe qué? Diga, avanzar no es lo mismo que moverse. Vaya al gimnasio y súbase en una treadmill. De esa, mire, usted está moviéndose y no está yendo para ningún lado. Y así hay mucha gente caminando, moviéndose, pero no están avanzando. Cuando usted ve oposición violenta, es porque hay avance, no movimiento. No te preocupes por moverte tanto. Hay gente que está cansado de tanto moverse, pero no avanza. Cuando tú avanzas en el Señor, cuando tú avanzas espiritualmente, no te cansa. ¿Por qué? Porque dice que árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Cómo estamos llenos de vida, llenos de gozo? 18 años después, porque siempre hemos estado avanzando, no moviéndonos. Cuando Dios dice deténgase, nos detenemos. Cuando Dios dice camine, caminamos. Cuando dicen siéntese, nos sentamos. Porque en autoridad divina, Dios sigue siendo Rey y Señor del ministerio y de nuestra vida. Digo, wow. Esto se pone bueno. Porque ahora Juan el Bautista cae en la cárcel. Ahora está prisionero en la cárcel. Y Juan el Bautista, que tenía discípulos, empieza a escuchar cómo Jesús empieza a despegar. Y le dice a sus discípulos, allí pregúntenle a Jesús, a ese mismo al que yo bauticé, a ese mismo que yo anuncié que era el Cordero, ese mismo, pregúntale que si él es el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otra gente. Van los discípulos de Juan a hablar con Jesús. Le transfieren la pregunta que hace Juan el Bautista. La respuesta de Jesús le dice, vaya y díganle a Juan que la cosa se está moviendo, por favor. Díganle que la cosa se está moviendo. Que dice que el ciego ve. Diga, un ciego ve, ¿qué va a hacer? Caminar. Dice, el cojo anda. Jesús le está diciendo, díganle a Juan que las cosas se están moviendo, que él está en la cárcel porque el diablo está viendo que el reino de los cielos está en movimiento, está avanzando, las cosas están avanzando. Ahora él va a empezar a hacer una resistencia violenta. Díganle a Juan que el ciego está viendo. Dice, el cojo está andando. Los leprosos están siendo limpiados. El leproso tenía que estar aislado. Ahora, un leproso limpiado ahora puede juntarse con todo el mundo. Puede impactar. ¿Sabe qué? Dios tiene que limpiar gente para después ponerlo a involucrarse con otra gente. Porque si Dios no lo limpia, antes que vengan y se junten con los demás, lo contaminan en vez de salvarlo. Lo llevan al infierno en lugar de llevarlo al cielo. Díganle a Juan que estamos avanzando. Y dije, escriba ahí, Jesús le mandó a decir a Juan que las señales de que él era el Mesías es que el reino de los cielos estaba avanzando. Los ciegos estaban viendo, los cojos estaban andando, los leprosos estaban siendo sanados. Dice, los sordos escuchaban. Dice, ya a los pobres se le estaba anunciando el evangelio. Fue tan violenta la oposición que el diablo hizo que le vuelan la cabeza a Juan el Bautista.